El hombre del traje en la niebla. Tenía un amigo llamado Juan, un camionero experimentado que solía hacer viajes frecuentes por la carretera México-Toluca. Era un hombre acostumbrado a las largas travesías nocturnas y a las historias que acompañaban esos caminos. Pero había algo en esa ruta que siempre lo inquietaba, especialmente cuando la recorría de noche. Una noche oscura y lluviosa mientras cargaban su camión para uno de sus viajes habituales hacia Toluca, un hombre elegante, vestido con un traje impecable, se acercó. El extraño le pidió un aventón explicando que necesitaba llegar a Toluca con urgencia y que estaba dispuesto a pagar generosamente por el viaje. Aunque sintió una extraña sensación de inquietud, Juan aceptó, pensando en la compensación económica que recibiría. El camino esa noche estaba envuelto en una espesa niebla y la lluvia torrencial reducía constantemente la visibilidad. Mientras avanzaban, el hombre permanecía en silencio, sentado en el asiento del copiloto, apenas visible en la penumbra del vehículo. Sin previo aviso, comenzó a hablar. Sus palabras eran desconcertantes. Hablaba de la muerte, del más allá y de almas perdidas en la carretera. Juan sintió un escalofrío ante las extrañas afirmaciones de su pasajero. En la soledad de la noche y con el clima adverso, cualquiera se estremecería, pero trató de mantener la calma y concentrarse en la carretera. Conforme avanzaron, el paisaje a su alrededor se volvía cada vez más sombrío y desolado. Las luces de los faros apenas lograban penetrar en la densa niebla, creando una atmósfera lúgubre y opresiva. De repente, el hombre señaló hacia un punto específico en la carretera y le pidió a Juan que se detuviera. Al principio, Juan dudó, temiendo que pudiera tratarse de algún engaño para robarle el camión. Sin embargo, al final obedeció, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Al detenerse el camión, el hombre bajó del vehículo y desapareció en la niebla, sin dejar rastro alguno. Juan quedó perplejo preguntándose si lo que acababa de presenciar era real o producto de su imaginación. Tembloroso y lleno de incertidumbre, decidió continuar su camino hacia Toluca. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar extraños ruidos provenientes del interior del camión. Eran susurros, susurros que poco a poco se fueron convirtiendo en lamentos, que parecían resonar en toda la cabina, llenándolo de un terror absoluto. Aunque intentó ignorarlos, el miedo era imposible de controlar. Finalmente llegó a su destino ileso, pero los acontecimientos de esa noche lo dejaron profundamente marcado. El encuentro con el hombre del traje y los extraños sucesos en la carretera lo atormentaron durante mucho tiempo, y desde ese día, Juan evitó correr en esa carretera, México-Toluca, de noche. Relato de Juan S. El niño de la vieja carretera. Cuando era niña, mi abuela me contó una historia que ocurrió a mi tío Hernán, hermano de mi madre cuando era adolescente. Mis abuelos trabajaban en fincas en Puebla y una tarde de Jueves Santo, mi abuela le pidió a mi tío Hernán que hiciera un mandado. Sin embargo, él, conocido por su flojera, mal humor y rebeldía, se negó rotundamente. No solo rechazó la petición, sino que respondió con groserías, lo que desató el enojo de mi abuela. En su desesperación le gritó que por grosero le iba a salir el diablo. Hernán ignoró sus palabras, encerrándose en un cuarto todavía molesto. A pesar de su resistencia inicial, cuando el reloj marcó las 5 de la tarde, finalmente decidió ir a hacer el mandado. Su tarea era llevar un queso al pueblo cercano, un trayecto que tomaba 2 horas a caballo por una vieja carretera en desuso. El camino era solitario, rodeado de bosques densos que, con la caída de la tarde, se oscurecía rápidamente, envolviendo el ambiente en un aire de inquietud. A mitad del trayecto, Hernán divisó a lo lejos la figura de un niño pequeño. Era un niño moreno de aproximadamente 5 años, que estaba completamente solo en medio del camino y, para mayor extrañeza, completamente desnudo. Hernán no podía entender cómo un niño tan pequeño podría estar ahí, lejos de cualquier casa.
La única vivienda cercana era la finca de sus padres o las casas del pueblo. Intrigado y desconfiado se acercó al niño. Este le pidió que lo llevara montado en la parte trasera del caballo, pero Hernán, irritado y sin paciencia, respondió con brusquedad y le dijo que caminara. Luego azotó al caballo para avanzar más rápido, dejando al niño atrás. Poco después, el caballo comenzó a comportarse de manera extraña. Tropezaba resistiéndose a avanzar como si algo lo estuviera reteniendo. Hernán volteó hacia atrás y lo que vio lo dejó paralizado. El niño había crecido de manera antinatural, alcanzando la altura de más de 2 metros. Sus pies enormes impedían el avance del caballo y sus dientes alargados y afilados brillaban en la penumbra. Con una voz grave y perturbadora, lejos de la de un niño, la figura habló, preguntándose si lo llevaría o no. Hernán no pudo contener el pánico al escuchar esas palabras. Golpeó al caballo con todas sus fuerzas, obligándolo a correr a toda velocidad. El ser, ahora claramente un demonio, lo persiguió, corriendo tras él con sus enormes piernas y garras, mientras Hernán luchaba por mantener el control del animal. Finalmente, el tío Hernán llegó al pueblo temblando y con lágrimas en los ojos. Estaba tan aterrorizado que no podía concebir cómo iba a regresar a casa. Eran las 8 de la noche y nadie transitaba por esos caminos a esa hora. Después de calmarse un poco, decidió cerrar los ojos y, a pesar del miedo, emprendió el camino de regreso a la finca, instando al caballo a no detenerse. Al llegar contó a mi abuela lo que había ocurrido. Ella, escéptica, no le creyó. Sin embargo, días después, se enteró de que otro hombre había tenido una experiencia similar en la misma zona y había quedado loco por el trauma. Fue entonces cuando mi abuela comenzó a darle crédito a la historia de mi tío. Desde ese día, Hernán nunca volvió a responderle con groserías a mi abuela. Guardaba un silencio cargado de temor y respeto cada vez que discutían. Lo sucedido había dejado una marca imborrable en su vida, enseñándole una dura lección. Años más tarde, mi tío Hernán se casó con una mujer muy bonita y se mudó al norte, a Monterrey, donde formó una familia con 3 hijos. Aunque vivió una vida plena, nunca regresó al pueblo donde ocurrió aquel encuentro. Falleció hace unos 15 años, pero su historia, contada por mi abuela, sigue viva en nuestra memoria, como un recordatorio de lo desconocido que habita en las carreteras solitarias. Relato de Adriana V. El esqueleto corredor. En el año 2004, durante mi juventud, mi tío recién había adquirido una camioneta y solía llevarnos a dar paseos por la ciudad de Mérida, Yucatán. En esa época los teléfonos celulares apenas comenzaban a grabar videos, aunque la calidad era bastante limitada. Aún así, la novedad de la tecnología hacía que todo fuera emocionante. En una de esas salidas, mi tío decidió llevarnos a una prima y a mí a la famosa hacienda El Cholul, un lugar rodeado de rumores sobre apariciones y fenómenos paranormales. La fama del lugar nos intrigaba y aumentaba la emoción de la aventura. Durante el trayecto en esa carretera, se me ocurrió grabar el camino con mi teléfono, quizá por la emoción de la experiencia o tal vez por mi juventud. No noté nada extraño en ese momento, sin embargo, había algo en el ambiente que se sentía fuera de lugar. El recorrido parecía interminable, como si el tiempo transcurriera de manera distinta. La luz tenue de los postes de la carretera apenas iluminaba el camino, y la noche cayó rápidamente envolviéndonos en una oscuridad inquietante. Finalmente llegamos a lo que parecía ser la hacienda. Sin embargo, mi tío no estaba completamente seguro de que fuera el lugar correcto. La densa oscuridad y el silencio opresivo que nos rodeaba hicieron que nadie se atreviera a bajarse de la camioneta. Todos estaban envueltos en una atmósfera pesada, como si algo invisible estuviera observándonos desde las sombras. De regreso a la ciudad decidí revisar la grabación que había hecho durante el trayecto. Al principio todo parecía normal, pero en un tramo específico, justo al pasar por debajo de un poste de luz, algo apareció en la pantalla. Al principio lo interpreté como humo blanco,
pero al observar con más atención noté que ese humo tomaba forma y la forma era la de un esqueleto. Lo más extraño era que esa figura no solo estaba presente, sino que comenzaba a moverse. Corría junto a nosotros, manteniendo el ritmo de la camioneta, y al llegar a la ventana del copiloto donde yo iba sentada, sus piernas huesudas eran claramente visibles, moviéndose a la misma velocidad que el vehículo. La figura no dejaba de mirarnos mientras avanzaba, y justo al pasar bajo otro poste de luz, simplemente desapareció. A pesar de lo aterrador que podía parecer, en ese momento no sentí miedo. Más bien lo interpreté como algo fascinante, una experiencia que despertó mi curiosidad más que mi temor. Mostré el video a mi familia y todos quedaron impactados. Algunos lo consideraron una prueba de lo paranormal, mientras que otros intentaban darle explicaciones más racionales. Desafortunadamente, con el tiempo y los cambios de teléfonos, el video se perdió, llevándose consigo la evidencia de aquella experiencia extraordinaria. A pesar de esto, el recuerdo permanece vívido en mi memoria. Aunque nunca volví a visitar la hacienda Cholul, esa noche dejó una marca indeleble en mi vida, recordándome que hay cosas que desafían cualquier explicación lógica y que lo desconocido siempre puede sorprendernos. Relato de Ale C. Aparición en la curva del barranco. Durante el embarazo de mi último hijo viví una experiencia que hasta el día de hoy me sigue causando escalofríos. Ese embarazo fue particularmente difícil. Mi salud estaba frágil y pasé enferma la mayor parte del tiempo. En aquel entonces tenía 6 meses de gestación y tras complicaciones por presión arterial alta, estuve hospitalizada durante 3 días. Aunque una vez que lograron estabilizarme, finalmente me dieron de alta. Mi esposo, acompañado de un vecino que había ofrecido su camioneta para el traslado, llegó al hospital para llevarme de regreso a casa. El viaje era largo, de aproximadamente unas 2 horas, y pensé que la comodidad del vehículo sería una ventaja. Partimos ya entrada la noche, recorriendo una carretera llena de curvas y barrancos que, bajo la oscuridad, se tornaban aún más peligrosas. A mitad del trayecto, la camioneta comenzó a jalonearse, como si estuviera a punto de apagarse hasta que finalmente se detuvo en medio de la carretera, dejándonos completamente a oscuras. Nos invadió el miedo al quedarnos inmovilizados en un lugar tan peligroso. El vecino intentó varias veces encender el motor, pero no lograba arrancar. La situación era tensa y silenciosa, cuando de repente las luces de la camioneta se encendieron solas. Fue en ese momento cuando lo vimos. Una figura blanca, del tamaño de una persona, cruzó frente a la camioneta. Parecía envuelta en una sábana que flotaba en el aire, como si estuviera planeando hacia el barranco. La visión era aterradora. Su cabeza estaba cubierta por un cabello largo, negro, pero no tenía rostro. Cuando pasó frente a nosotros, giró en dirección a nosotros. Aunque no había ojos ni boca, sentí que me estaba mirando directamente. El terror fue tal que las palabras apenas salían. Mi esposo y el vecino permanecieron mudos, paralizados por lo que acababan de presenciar. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero para nosotros pareció una eternidad. El vecino, temblando de desesperación, intentó nuevamente encender la camioneta. Estábamos detenidos en una curva peligrosa donde cualquier vehículo que viniera podría colisionar con nosotros. Afortunadamente, tras algunos intentos y en medio de mi fervoroso rezo a la Santa Cruz, el motor finalmente arrancó. Aceleramos y dejamos atrás aquel lugar. Nadie dijo nada, ni una palabra durante el resto del camino. El miedo y la confusión nos tenían completamente mudos. Fue hasta el día siguiente, ya más tranquilos, que comentamos lo sucedido. Nos dimos cuenta de la suerte que habíamos tenido de no sufrir un accidente y de poder regresar a casa sanos y salvos. Estoy convencida de que aquella aparición no fue casualidad. Quizá de alguna manera estaba relacionada con la vida que llevaba dentro de mí, como si esa entidad se hubiera manifestado por mi hijo aún no nacido. Nunca sabré qué fue lo que realmente vimos esa noche, si un fantasma, una bruja o algo completamente distinto.
Relato de Mónica C. El vestido negro en la carretera. Hace varios años, una pareja, amiga mía, emprendió un viaje de Monterrey a Saltillo, acompañados por los padres de ella, quienes iban sentados en el asiento trasero del auto. Era de noche y la oscuridad de la carretera envolvía el ambiente con una sensación de soledad. El camino entre estas dos ciudades es conocido por sus largas rectas y áreas despobladas, lo que lo hace especialmente inquietante durante las horas nocturnas. Mientras avanzaba por la carretera, con el vehículo iluminando apenas unos metros adelante de ellos, algo insólito ocurrió. De pronto, algo que parecía ser un vestido negro, desgarrado y deshilachado, se pegó al vidrio del copiloto. La textura del objeto y la forma en la que se movía con el viento desconcertaron a todos. En un principio pensaron que podía tratarse de una manta o alguna prenda que el aire hubiera arrastrado desde el borde de la carretera. La amiga que iba en el asiento del copiloto decidió bajar la ventanilla para retirar lo que fuera que sea y que se hubiera adherido al vidrio. Sin embargo, al hacerlo, el vestido, lejos de caer al suelo o ser arrastrado por el aire, se desplazó hacia el parabrisas delantero, pegándose con fuerza sobre el cristal y bloqueando parcialmente la vista también del conductor. Fue entonces cuando todos los ocupantes del vehículo vieron algo que les dejó helados. Entre los pliegues oscuros y desgarrados de aquel vestido, comenzó a formarse un rostro. Era el de una mujer, pero no una mujer cualquiera. Sus rasgos eran grotescos, con una expresión que irradiaba odio y una mirada penetrante que parecía atravesar el vidrio y fijarse en ellos. La visión era tan aterradora que el conductor frenó instintivamente mientras los demás gritaban de pavor. El vestido, junto con aquel rostro horrible, permaneció unos instantes pegado en el parabrisas como si estuviera observando a todos. Luego, de manera súbita, salió volando hacia el monte y desapareció en la oscuridad. Nadie pudo entender lo que acababan de presenciar. El susto fue tan intenso que la madre de mi amiga, quien iba en el asiento trasero, comenzó a sentir un fuerte malestar. Su presión arterial se disparó debido al impacto emocional del evento. Intentaron tranquilizarla, pero el miedo que había experimentado era demasiado. El resto del trayecto hacia Saltillo fue un calvario, con todos en un estado de shock y preocupación por la salud de la mujer. Al llegar a Saltillo, lo primero que hicieron fue llevarla de inmediato al hospital. En urgencias, los médicos confirmaron que había sufrido una crisis hipertensa grave, desencadenada por el susto que había vivido durante el viaje. Afortunadamente lograron estabilizarla, aunque el incidente dejó a toda la familia muy afectada. Relato anónimo. El espectro en el otro coche. Tenía alrededor de 9 años cuando viví algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Íbamos en la camioneta de mi papá y, como era costumbre, me senté en el asiento de en medio en la parte trasera. Desde ahí podía ver el camino mientras avanzábamos, algo que siempre me gustaba hacer. Aquella tarde parecía normal hasta que noté algo extraño en el coche que iba delante, en el carril izquierdo. Al principio no le presté demasiada atención, pero después de unos segundos mis ojos se fijaron en algo que me heló la sangre. Una cara blanca, completamente pálida, asomándose por la ventana trasera de aquel auto. Lo que más me perturbó fue su mirada, fría y vacía, como si no perteneciera a algo humano. Esa figura estaba ahí, mirándome fijamente, inmóvil y silenciosa. De inmediato les dije a mis papás y a mi hermano lo que estaba viendo. Miren, miren eso, ¿lo ven?, exclamé señalando hacia el coche. Pero ellos, al mirar en la dirección que señalaban, no vieron nada. Mi papá, intrigado por mi insistencia, decidió acelerar y emparejar nuestra camioneta con el coche para ver mejor. Sin embargo, incluso estando justo al lado, ellos seguían sin notar nada extraño. Para mí, en cambio, aquella figura era tan real como el asfalto frente a nosotros. La cara seguía ahí inmóvil, con una expresión neutra pero inquietante.
Su piel pálida, casi translúcida, y los ojos rasgados y oscuros parecían estar fijos únicamente en mí. Su cabello negro caía lacio alrededor de su rostro, añadiendo un aire de misterio que llenaba de un miedo indescriptible. Por más que intentaba hacer que mi papá y mi hermano lo vieran, ellos seguían negando con insistencia. No hay nada ahí, me repetían, pero yo sabía que no era producto de mi imaginación. La figura permanecía inmóvil, su mirada fija en la mía, como si intentara comunicarme algo que no podía entender. La sensación era opresiva, como si aquella presencia estuviera hecha de algo más que carne y hueso, algo inhumano y ajeno a este mundo. Intenté no parpadear, mantener mis ojos fijos en aquella cara, esperando que desapareciera o que alguien más pudiera verla, pero nada cambiaba. Para mi familia no había nada extraño. Para mí era tan real como el aire que respiraba. Con el paso de los minutos el coche empezó a alejarse y con él esa figura extraña desapareció de mi vista. No dije nada más. La incredulidad de mi papá y de mi hermano me hizo guardar silencio, pero el recuerdo de esa cara y esa mirada fija quedó grabado en mi mente. Relato de Edgar C. La mujer de la carretera de Jalisco. Hace años, cuando mi padre aún era joven y trabajaba como trailero, vivió una experiencia aterradora. Era una historia que solía contar no solo por lo impactante, sino porque implicaba el origen de una peculiaridad de un amigo suyo, un hombre conocido por su marcado tartamudeo, algo que según mi padre no siempre había sido así. Todo comenzó en una carretera de Jalisco, en el trayecto de Tampico a Ciudad Valles. Una noche, mientras mi padre conducía y su amigo lo acompañaba como ayudante, se encontraron con una mujer casi semidesnuda en medio de la carretera. Detuvieron el camión para recogerla. La mujer de apariencia seductora comenzó a coquetear con el amigo de mi padre, quien, sin pensarlo mucho, accedió a pasar al camarote con ella mientras mi padre seguía conduciendo. Poco después, el amigo salió corriendo del camarote, pálido y temblando, sin poder articular palabra. Mi padre, desconcertado, notó que la mujer se asomaba desde el camarote, aún con una actitud seductora. Aunque la situación era extraña, él trató de concentrarse en el camino y le pidió a la mujer que se calmara. En ese momento, una unidad del ejército pasó por el camino y les avisó sobre un accidente más adelante, pidiéndoles que extremaran sus precauciones. Mi padre, aprovechando la pausa para ir al baño, al regresar al tráiler encontró a su amigo profundamente dormido y a la mujer completamente desaparecida. Cuando logró despertar a su amigo, le preguntó qué había sucedido. Con una expresión de pánico y miedo, su amigo confesó que, durante su encuentro, la mujer se dio cuenta de algo aterrador. Ella no tenía genitales. Su olor era insoportable y su presencia irradiaba una sensación de inquietud extraña, como si no perteneciera a este mundo. Su amigo estaba tan aterrado que apenas podía hablar. Mi padre, aún confundido, bajó del tráiler para contarle lo ocurrido al soldado que los había advertido momentos antes. El militar, con una mirada grave, le dijo que no era la primera vez que escuchaban historias sobre una mujer así en la carretera. Según el soldado, se trataba de una aparición conocida por subirse a los camiones y causar accidentes fatales. Era lo que los lugareños llamaban la cosa mala. Al conectar los eventos, mi padre se dio cuenta de que el accidente mencionado por los soldados había ocurrido justo antes de que ellos llegaran. La aparición de esa mujer no era coincidencia, sino un presagio del peligro que siempre parecía seguirla. Después de esa noche, el amigo de mi padre nunca volvió a ser el mismo. Comenzó a tartamudear y jamás pudo recuperar su habla normal. La experiencia lo marcó profundamente, dejando en él una mezcla de temor y trauma que lo acompañaría por el resto de su vida. Aunque la historia puede sonar increíble para algunos, para mi padre y su amigo,
Aquella noche fue una pesadilla hecha realidad. Relato de Ashley A. El viejo de la carretera. Manejaba solo por la carretera que llevaba al rancho de mis abuelos. Era casi medianoche y la luna apenas alumbraba el camino. La carretera estaba desierta. No había un alma a la vista, solo el eco del motor y las sombras proyectadas por los cerros. Después de un rato, vi algo en el borde de la carretera. Al principio pensé que era un animal, pero al acercarme distinguí la figura de un hombre mayor. Era un viejillo, encorvado, vestido con ropa desgastada y un sombrero viejo, parado junto al camino, mirando hacia el suelo, completamente inmóvil. Aunque la escena era extraña, no le di demasiada importancia y decidí no detenerme. Aceleré y lo pasé de largo sin prestarle mucha atención. Sin embargo, algo me hizo mirar al retrovisor. Lo que vi fue aterrador. El viejillo ya no estaba parado. Ahora caminaba detrás de mi coche, lento, pero avanzando con una dirección clara, como si me estuviera siguiendo. Aceleré, pero el miedo no me soltaba. Lo más inquietante era que, a pesar de lo imposible, parecía acercarse cada vez más. Su andar no era natural y nadie podría moverse tan rápido a pie. Al tomar la curva pronunciada miré de nuevo el retrovisor y me di cuenta de que el viejillo había desaparecido. Sentí alivio por un momento pensando que quizá había sido un error de mi mente, pero el respiro duró poco. De repente, un golpe fuerte sacudió la parte trasera del coche, como si algo pesado hubiera saltado sobre el maletero. Miré al espejo, pero no vi nada. El coche empezó a desacelerar, como si una fuerza invisible lo estuviera deteniendo. El pánico me dominó. Apreté el acelerador a fondo, pero el vehículo no respondía. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia detrás de mí, en el asiento trasero. No me atreví a voltear, pero el aire se volvió frío y denso. En ese instante escuché un susurro apenas audible, pero claro. Era una voz áspera y antigua que decía: no puedes huir de lo que ya está contigo. El miedo me paralizó. Con el corazón latiendo desbocado intenté mantener el control. Mi única opción era llegar al pueblo. A cada kilómetro que avanzaba, perdonen, a cada kilómetro que avanzaba, la presencia se hacía más intensa, como si quisiera ahogarme. Finalmente llegué a la plaza principal donde el coche se detuvo por completo. Salí del vehículo temblando y miré hacia atrás. No había nadie, pero el aire seguía pesado y sentía que algo o alguien todavía me acompañaba. Relato anónimo. La mujer de blanco en la curva. En mi pueblo, como en muchos otros, la carretera que conecta con la ciudad está llena de curvas peligrosas. En una de esas curvas hay algo que siempre me ha inquietado. Unas pequeñas campanitas, adornadas con veladoras, cruces y flores. Aunque la mayoría las considera homenajes a quienes perdieron la vida en accidentes, hay quienes dicen que tienen un propósito más oscuro. Mi abuelo me contó que antes de la construcción de la carretera, en este mismo lugar existía un cementerio antiguo, olvidado por el tiempo. Cuando se trazó el camino, el cementerio fue destruido y todo lo que quedó fue una curva cerrada, flanqueada por árboles retorcidos que parecían cobrar vida en la noche. La primera capilla apareció hace unos 30 años, tras la muerte de un conductor cuyo camión se volcó en esa curva. Su familia, siguiendo la tradición local, construyó una capilla en su memoria. Sin embargo, después de eso comenzaron a ocurrir más accidentes en el mismo lugar. Con cada tragedia, otra capilla era erigida, hasta que hoy hay 6 capillas, todas alineadas como guardianes oscuros al borde del camino. Se dice que estas capillas no solo recuerdan a los muertos, sino que los contienen. Mi abuelo contaba que si pasas por esa curva en la madrugada puedes ver a las veladoras encendidas, aunque nadie las haya prendido. Además,
Quienes viajan con la radio encendida aseguran que la señal se corta y en lugar de escuchar murmullos, como rezos o susurros desde el más allá. Una noche, después de una fiesta, mis amigos y yo decidimos pasar por la curva para comprobar si las historias eran ciertas. La carretera serpenteaba en la oscuridad como una serpiente negra bajo la luz de la luna, mientras nosotros acercábamos poco a poco. Les conté la historia que mi abuelo solía narrar, pero ellos se rieron diciendo que solo eran cuentos. Sin embargo, el ambiente se sentía extraño. El aire era helado y las sombras de los árboles parecían más alargadas y amenazantes. Cuando llegamos a la curva, vimos algo que nos hizo guardar silencio. Todas las veladoras estaban encendidas, aunque no había nadie alrededor. Pero lo peor estaba por venir. Justo frente a las capillas, de pie en la penumbra, estaba una figura. Era una mujer vestida de blanco con un velo cubriendo su rostro. Se movía, solo estaba ahí, como con las manos cruzadas frente a su pecho, como rezando. Su presencia nos dejó paralizados. A medida que avanzábamos lentamente, nadie dijo una palabra. Sin embargo, al salir de la curva, algo aún más escalofriante ocurrió. La radio, que había estado apagada, comenzó a emitir estática. Entre el ruido, escuchamos claramente una voz suave, como de una anciana, recitando un Padre Nuestro. Aceleramos sin mirar atrás, temiendo que algo más nos estuviera siguiendo. Cuando finalmente llegamos al pueblo, el silencio en el auto era abrumador. Nadie quiso hablar de lo que habíamos visto. Esa noche, todos acordamos no volver a tomar esa carretera de noche. Relato anónimo. Atropellamos a un fantasma. Era una madrugada tranquila, alrededor de las 4:30 cuando regresaba a casa junto con mi padre. El horario no era de verano, así que la oscuridad aún dominaba el camino. La carretera apenas iluminada por los faros de nuestro auto. Tenía ese silencio inquietante que caracterizaba esas horas, donde el mundo parece estar suspendido. Avanzábamos con calma, conversando de manera ligera, cuando algo completamente inesperado sucedió. De repente, una figura blanca apareció de la nada y cruzó velozmente frente al coche. Parecía estar hecha de neblina o humo, una sombra casi etérea que se desplazaba con una rapidez que no parecía humana. Mi padre reaccionó al instante, frenando bruscamente, y ambos sentimos cómo algo impactó contra el cofre. Era como si hubiéramos golpeado algo tangible, pero al mismo tiempo irreal. El auto quedó en completo silencio tras el frenón. La tensión en el ambiente era palpable mientras intentábamos procesar lo que acababa de ocurrir. Ambos nos miramos con una mezcla de incredulidad y miedo. Decidimos bajar del vehículo para revisar qué había sucedido y si la figura que habíamos visto necesitaba ayuda. Al salir del coche, la incertidumbre aumentó. Caminamos alrededor del vehículo, inspeccionando el frente, los costados, incluso el suelo, pero no había rastro alguno del impacto. Ninguna marca en el auto, ningún signo de que algo hubiera sido golpeado, ni siquiera un sonido en la lejanía. El lugar seguía tan vacío y oscuro como antes. Sin embargo, la sensación de que algo había cruzado frente a nosotros no se iba. La ausencia de evidencia física no hacía más que incrementar nuestro temor. Lo que ambos habíamos visto era tan claro que parecía imposible que no hubiera dejado rastro alguno. Decidimos regresar al auto dejando atrás cualquier intento de explicación lógica. Mi padre encendió el motor y arrancó rápidamente. Ninguno de los dos miró atrás. Era como si instintivamente supiéramos que no debíamos hacerlo. El resto del camino lo recorrimos en un silencio casi tan absoluto, ambos demasiado perturbados como para hablar. Relato anónimo. El hombre del barranco. Hace varios años mi mamá solía viajar de noche debido a su trabajo. Vivíamos en un lugar, pero su empleo estaba en otro, lo que implicaba un traslado de casi 3 horas. Esas travesías nocturnas se convirtieron en algo habitual para ella, aunque no dejaban de ser inquietantes. Una noche decidí acompañarla en uno de esos largos recorridos, sin saber que aquel viaje cambiaría nuestra percepción de la carretera para siempre.
Eran alrededor de las 12 de la madrugada y ya habíamos recorrido la mitad del camino cuando un fuerte golpe sacudió el auto. Nos sobresaltamos de inmediato. Mi mamá, consciente de los peligros que acechaban en las carreteras solitarias, especialmente los cierres para asaltos, decidió no detenerse. Seguimos avanzando, pero el susto ya había alterado nuestra tranquilidad. Un poco más adelante vimos algo que nos dejó aún más inquietas. A la orilla de la carretera, un hombre estaba sentado, inmóvil. Su figura proyectaba algo inquietante como si no perteneciera a ese lugar. Sentí un escalofrío al verlo, pero mi mamá mantuvo la mirada fija en el camino y seguimos adelante. Tras avanzar unos 3 kilómetros más, notamos que el paisaje había cambiado. El bosque a nuestro alrededor se volvía más denso y la oscuridad parecía abrazarnos con más fuerza. La carretera se estrechaba y el silencio solo era interrumpido por el sonido del motor. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. El auto de mi mamá se apagó de repente. Nos encontramos en medio del bosque, rodeadas de sombras y con una oscuridad tan profunda que ni siquiera la luna lograba atravesarla. Mi mamá intentó encender el vehículo con desesperación, pero el motor no respondía. Mientras lo intentaba una y otra vez, sentimos algo que nos heló la sangre. El carro comenzó a moverse, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando. Era como si nos empujaran hacia un destino desconocido. Con gran esfuerzo y una última intento, mi mamá logró encender el vehículo. Sin embargo, al mirar a nuestro alrededor, nos dimos cuenta de algo aterrador. Estábamos peligrosamente cerca de un barranco. Era como si alguna fuerza nos hubiera llevado al borde del peligro. Apenas recuperamos el aliento cuando algo más nos hizo estremecer. Justo enfrente de nosotros, en medio del camino, estaba el mismo hombre que habíamos visto sentado kilómetros atrás. Parecía imposible, pero ahí estaba. Su figura parecía más alta de lo que recordábamos, y su rostro, inexpresivo, parecía perderse en la oscuridad. A medida que nos acercábamos al auto, comenzó a temblar nuevamente, y el motor sonaba como si fuera a apagarse una vez más. Mi mamá, con el corazón en la garganta, pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El auto avanzó a toda velocidad hacia el hombre, pero justo cuando parecía que íbamos a embestirlo, su figura desapareció. No se desvaneció como algo físico que se disuelve, sino que simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. El vehículo volvió a la normalidad, pero el aire seguía siendo pesado. Un frío extraño calaba en nuestros huesos y un silencio incómodo se instaló entre nosotras. No había palabras para explicar lo que acabábamos de presenciar. Era como si algo o alguien nos hubiera advertido de un peligro invisible, una presencia que habitaba esa carretera. Desde aquella noche mi mamá y yo jamás volvimos a viajar por esa carretera en la oscuridad. Relato de Jessica A. La mujer que nunca bajó del camión. En 1993 vivíamos en Tijuana, Baja California, cuando ocurrió un suceso inquietante que me marcó para siempre y a quienes trabajaban en las rutas de transporte público, incluido mi padre. Todo comenzó alrededor de las 9 de la noche cuando uno de los choferes que terminaba su recorrido por una de las carreteras más oscuras se dirigía a la terminal de transporte para reunirse con sus compañeros. Según él, el vehículo estaba completamente vacío. Sin embargo, a pocos metros de la terminal escuchó algo que lo dejó helado. La voz de una mujer que le pedía detenerse para bajar. Confundido, pues estaba seguro de que no llevaba pasajeros, detuvo el vehículo en el lugar señalado. Al girar la cabeza hacia los asientos traseros, se dio cuenta de que ahí no había nadie. Visiblemente alterado, el chofer continuó su camino hasta la terminal, donde se encontró con sus compañeros, entre ellos mi padre. Compartió lo que le había sucedido. Su voz temblorosa y su rostro pálido delataban el miedo que sentía. Uno de los compañeros le dijo que no era la primera vez que alguien vivía algo similar en esa ruta.
Según las historias que circulaban entre los conductores, una mujer se aparecía en las noches pidiendo bajar antes de llegar a la terminal, solo para desaparecer momentos después. El chofer, incapaz de quitarse de la cabeza lo que había presenciado, se retiró temprano a casa. Parecía buscar refugio en su hogar para calmar la ansiedad y el miedo que lo estaban consumiendo. Un par de horas más tarde, el teléfono de nuestra casa sonó. Para entonces mi papá ya había regresado y nos había contado lo ocurrido con su compañero. El ambiente en casa se tornó tenso, como si algo invisible nos estuviera envolviendo. Mi papá contestó la llamada y al colgar se dirigió hacia nosotros con una expresión sombría. Con voz grave, nos informó que el chofer había fallecido de un infarto esa misma noche, apenas unas horas después de su encuentro con la mujer. Su corazón no pudo resistir el impacto del miedo que lo había acompañado. Con los años, aquella historia se convirtió en una de las más aterradoras que nos contaban entre los conductores de transporte público. Nadie podía explicar quién era la misteriosa mujer que aparecía en la ruta ni por qué seguía manifestándose en las noches. Algunos decían que había perdido la vida en un accidente en esa misma carretera y que su alma vagaba buscando un destino que nunca alcanzaría. Otros pensaban que su aparición era un presagio de desgracia. Lo cierto es que desde entonces los choferes que trabajan en esa ruta evitan hacer sus últimos recorridos solos, especialmente en la noche. Relato de Arturo J. El regreso de mi tío. Mi tío fue una figura muy querida en nuestra familia. Era un hombre sencillo, de costumbres arraigadas y con una rutina diaria que incluía pasar por el zócalo de la ciudad para comprar el periódico y charlar con los voladores de zapatos. Sin embargo, su vida y la de sus hijos terminaron trágicamente en un accidente de carretera que dejó una marca imborrable en nuestras vidas. Todo ocurrió de manera inesperada. Mi tío viajaba junto con sus tres hijos en dirección a casa cuando su vehículo sufrió un terrible accidente. Dos de mis primos murieron al instante mientras que el tercero, herido de gravedad, falleció horas después en el hospital. La noticia nos devastó. La familia se sumió en el dolor. Nadie podía aceptar una tragedia tan repentina, sobre todo arrebatando cuatro vidas de manera tan cruel. Al día siguiente del accidente, la vida en la ciudad seguía su curso normal. En el Zócalo, los boleadores de zapatos y los vendedores de periódico, que conocían bien a mi tío, aseguraron haberlo visto como de costumbre. Según ellos, él caminaba por la plaza con la misma ropa que solía usar, pero algo en su semblante era distinto. Estaba inusualmente serio, como si cargara con una gran preocupación. A pesar de que algunos de ellos lo saludaron, mi tío no respondió, un comportamiento completamente fuera de lo normal para él, pues siempre se detenía a charlar. La confusión creció entre ellos cuando más tarde, ese mismo día, un familiar que pasaba por el Zócalo les contó la terrible noticia del accidente. Al enterarse de que mi tío había fallecido, los boleadores y vendedores quedaron impactados. No podían creer que el hombre que acababan de ver caminando por la plaza ya no pertenecía a este mundo. Aquella visión dejó a muchos con preguntas sin respuestas. Algunos lo tomaron como un malentendido, pensando que quizás se trataba de alguien que se parecía mucho a mi tío. Sin embargo, los testimonios coincidían en que era él. No solo reconocieron su rostro y su andar, sino también el atuendo que llevaba aquel día, el mismo que vestía al momento del accidente. Para otros, este incidente fue una señal de que mi tío, de alguna manera, había regresado brevemente para cumplir con un ritual que era importante en su vida. Ir al Zócalo, comprar su periódico y despedirse de las personas con las que compartió tantas charlas a lo largo de los años. Los más supersticiosos decían que su espíritu había vuelto, perdido entre la tragedia de su partida y su conexión con los lugares y las personas que más frecuentaba, sin darse cuenta de que ya no pertenecía más al mundo de los vivos. Relato anónimo. Despedida en la carretera. Hace ya varios años tuve un amigo muy querido que falleció en un accidente automovilístico en una carretera cercana que conecta la Ciudad de México.
Nos habíamos visto un par de días antes y recuerdo claramente que me tocó la bocina y con una gran sonrisa me gritó que quería platicar conmigo. Me dijo que me llamaría pronto, pero esa llamada nunca llegó. 2 días después me avisaron que había tenido un accidente y desafortunadamente no había sobrevivido. Recibí esa noticia y fue un golpe muy difícil de asimilar. Pasaba con frecuencia por el lugar donde ocurrió el accidente y la imagen de su pérdida me atormentaba. Cada vez que cruzaba esa sección de la carretera donde ahora había una cruz en su memoria, me limitaba a persignarme, tratando de seguir adelante y rendirle un pequeño homenaje. Con el tiempo, aunque me costó, logré superar su partida, o al menos eso creí. Pasaron los años de esa tragedia. Un día, mientras regresaba a casa por la misma carretera, a lo lejos vi a alguien parado junto a la vieja cruz que recordaba su fallecimiento. Al principio pensé que era un extraño rindiéndole respeto, pero al acercarme sentí que mi cuerpo se paralizaba. La figura frente a mí no era un desconocido, sino mi amigo fallecido, de pie junto a la carretera. Con una mano me decía adiós, y aunque apenas eran las 6 de la tarde y aún había luz suficiente para ver claramente, sentí un terror inexplicable. No había confusión posible. Era él, tal como lo recordaba. Aterrado seguí mi camino a una velocidad moderada, pero sin poder sacudirme la pálida sensación de miedo que me había invadido. Al llegar a casa solo le conté a mi esposa. Ella, con sabiduría y calma, me sugirió que le hiciéramos una misa en su honor y lleváramos flores hasta el lugar donde se encontraba la cruz como un acto de despedida que quizá ambos necesitábamos. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de la carretera, me invade el temor de volver a verlo, a pesar de las misas y las flores. El recuerdo de aquel día permanece vívido. No puedo evitar preguntarme si esa fue su manera de decir adiós. Relato anónimo. No tenían ojos. Esto me sucedió el 2 de noviembre de 2019, en Santa María del Monte, el pueblo natal de mi madre, ubicado en Toluca, Estado de México. Era Día de Muertos y todo comenzó con un simple desayuno familiar. Estábamos reunidos mis padres, mi hermano y yo cuando mi madre comentó en tono nostálgico que le gustaría ir a Toluca a dejarles unas flores a sus papás y a sus hermanos. Sin pensarlo mucho, empezamos a empacar las maletas y unas horas después ya estábamos en camino, saludando a nuestros familiares en el pueblo. La última casa que visitamos fue la de mi tía Ana María. Mi madre siempre evitaba quedarse en ese lugar debido a un hecho paranormal que había vivido ahí, pero del cual nunca quiso darnos detalle. Cerca de la medianoche, mi mamá decidió que era hora de dormir y nos pidió llevarla a casa de mi tía Coco, donde se sentía un poco más tranquila. Mi hermano y yo los llevamos junto con mi papá, y después de asegurarnos de que estaban cómodos, emprendimos el camino de regreso a la casa de mi tía Ana. El trayecto de regreso nos obligaba a pasar por un camino de terracería largo y oscuro, rodeado de árboles altos y un monte denso. Mi hermano, siempre bromista, intentaba asustarme apagando las luces del auto mientras conducía. Bromeaba diciendo que cuando las luces se encendieran, veríamos la cara de un muerto pegada al vidrio, queriendo atraparnos. Sus palabras me llenaron de miedo y con voz nerviosa le pedí que no jugara con esas cosas, porque sabía que me daban mucho miedo. Entre sus bromas y mi creciente nerviosismo, de repente encendió las luces y ambos vimos, a unos 50 metros, a una familia caminando a la orilla del camino. Eran 5 personas: el padre, la madre, 2 niñas y un niño. Lo extraño era que estaban completamente desabrigados pese al frío intenso de la madrugada y sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos. Cuando las luces del auto los iluminaron, se detuvieron al borde del camino. Sus brazos caían inertes a los costados y sus rostros no mostraban ninguna expresión. Parecían estatuas humanas. Mi hermano, con un tono serio, comentó que aquello era muy extraño.
Su observación incrementó mi miedo y le pedí que se callara, intentando evitar que se asustaran más. Guardamos silencio mientras mi hermano bajaba la velocidad. Yo mantenía mi mirada fija al frente, rehusándome a mirar directamente a la familia. Sin embargo, al pasar junto a ellos, mi hermano soltó un grito aterrador. El pánico me invadió y le pregunté qué había visto. Su respuesta fue que aquellos extraños no tenían ojos. Insistió en que los mirara para comprobarlo, pero yo me negué paralizada por el miedo. A pesar de mi negativa, la curiosidad y el temor me llevaron a girar ligeramente el rostro. De reojo, alcancé a ver a la niña mayor de la familia. Lo que vi me dejó sin aliento. Sus cuencas estaban vacías, sin rastro de ojos. Aterricé mi mirada al frente y le rogué a mi hermano que acelerara para alejarnos de ahí lo más pronto posible. Él intentó calmarme recordándome que no estaba sola, pero que debíamos mantener la velocidad moderada para evitar un accidente. Poco a poco nos alejamos y al mirar por el retrovisor ya no vimos a la familia. La carretera estaba vacía como si nunca hubieran estado ahí. Ambos estábamos temblando, con el corazón latiendo a toda velocidad. Lo que acabábamos de presenciar era algo que ni en nuestras peores pesadillas habríamos imaginado. Cuando llegamos a la casa de la tía Ana, aún estando en shock, compartimos nuestras experiencias con los familiares. Para nuestra sorpresa, ellos nos escucharon con una tranquilidad desconcertante. Nos explicaron que esas apariciones eran comunes en ese tramo del camino y que probablemente se trataba de los muertos que simplemente estaban de paso. Relato de Salvador M. De corazón, mi oración. La historia que voy a compartir es breve pero profundamente sobrenatural y sorprendente. Todo ocurrió a principios de este año cuando el hijo de una amiga tuvo un trágico fallecimiento. Aunque no suelo salir mucho de casa, aquel día escuché las noticias sobre un tiroteo ocurrido muy cerca de mi hogar. En ese momento estaba en busca de una casa de renta y recordé que una vecina querida me había ofrecido una pequeña casita. Decidí visitarla para verla en persona. Cuando llegué, mi vecina mencionó el tiroteo y para mi sorpresa, me contó que los involucrados eran conocidos y que uno de ellos era hijo de una amiga mía, a quien llamaré Sutanita, solamente por respeto. No podía creer lo que estaba escuchando. Conocí al chico fallecido porque había sido compañero de mi hijo menor. Es inevitable tomarle cariño a los niños que forman parte de la vida de tus hijos y jamás imaginé que terminaría envuelto en algo tan peligroso. Con dudas le pregunté a mi hijo por WhatsApp si lo que decía mi vecina era cierto. Su respuesta fue directa. Sí, ma. Ese vato anduvo en malos pasos y ahí están las consecuencias. Mi corazón se apretó. Solo pude responder pobre de su mamá. Y así quedó nuestra conversación. Unos días después hablé con el tío del chico, quien es mi casero, para confirmar lo sucedido. Me confirmó la tragedia y con respeto le di el pésame. También le pedí que me avisara sobre los servicios funerarios, a lo que accedió amablemente. Al llegar a la sala de velación, noté que en la sala contigua se llevaba a cabo otro funeral. Las personas presentes eran de un credo diferente al nuestro. En medio de la tristeza coincidimos con una pariente de los dolientes, quien nos preguntó si éramos católicos. Al afirmar que sí, mi amiga, la madre del chico fallecido, respondió con una frase llena de fe: Dios es para todos. La otra mujer asintió mostrando gratitud por nuestras palabras. En un momento decidí acercarme a la señora que velaba a su sobrina. Le ofrecí mi apoyo y le pedí permiso para orar por la joven difunta. Aceptó conmovida y más tarde el pastor me buscó para unirme a su oración. Fue un momento de profundo consuelo espiritual, donde ambas familias encontraron un poco de paz en medio de la tragedia. Esa noche, al regresar a casa, mi mente estaba llena de pensamientos por el hijo de mi amiga y por la muchacha por la que había orado. Antes de dormir decidí hacer una oración por ambos, pidiendo el descanso para sus almas. Mientras oraba, una extraña sensación me invadió.
Percibí un delicado aroma a perfume que no provenía de ningún lugar conocido, y al mismo tiempo sentí unas suaves palmaditas en mi hombro izquierdo. No sentí miedo, solo calma. Con una ligera sonrisa pensé, descansa en paz. Esa experiencia me dejó una sensación de paz y una certeza renovadora sobre la fuerza de la oración y el consuelo que puede brindar, incluso en los momentos más oscuros. Relato de Luz María de Los Ángeles. Como cuando no te quieren ahí. Todo comenzó una mañana mientras me preparaba para ir al voluntariado de clown. Ese día visitaríamos el hospital de oncología por la mañana y por la tarde haríamos nuestra habitual visita mensual al asilo. Aunque me sentía un poco más perceptiva que de costumbre, no le di mucha importancia. Puse todo mi corazón en el voluntariado y para mi sorpresa, la mañana resultó ser increíble. Cantamos, jugamos, reímos y creamos un ambiente lleno de paz y armonía. Todos coincidimos en que la energía del grupo había sido particularmente buena, algo que sin duda nos ayudaría para la intervención en el asilo más tarde. Cuando llegamos al asilo, nos asignaron el auditorio para prepararnos y caracterizarnos. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía pesado, como si la alegría que habíamos traído del hospital no pudiera manifestarse del todo. Aunque entramos, aunque tratamos de reactivarnos y encender nuestra chispa, me sentía desconcertada. Aún así, decidí dejar pasar esa sensación y concentrarme en la labor. Caminamos por un largo pasillo que llevaba a los pabellones. A la derecha estaba el área de los pacientes delicados pero estables, mientras que a la izquierda se encontraba el pabellón de los pacientes en situación de cama permanente, muchos de ellos en estado crítico. Nuestra primera parada fue en el lado derecho. Aunque el ambiente era ligeramente pesado, logramos fluir como siempre, dejando chispa de amor y mucha buena voluntad. Luego llegó el momento de pasar al pabellón de la izquierda, donde estábamos los pacientes más graves. Nos indicaron que había un paciente en una situación extremadamente delicada y nos pidieron que nos acercáramos a compartir un poco de amor y apoyo. Mientras el grupo avanzaba, por alguna razón me distraje y fui la última en entrar. Fue entonces cuando todo cambió. Cuando di los primeros pasos hacia la habitación, algo me detuvo en seco. Era como si un cristal invisible me bloqueara el paso. Mi mente no entendía lo que estaba sucediendo. Intenté avanzar de nuevo, pero sentí una fuerza que me presionaba a la altura del pecho, dejándome sin aliento. Mi respiración se agitó y aunque estaba confusa, decidí intentar una vez más. Fue entonces cuando un fuerte olor a azufre me envolvió, obligándome a retroceder de inmediato. Entendí que no podía seguir. Avisé al grupo que no entraría y me aparté para tomar aire. El malestar no se detuvo ahí. Un dolor de cabeza intenso apareció seguido de un mareo y náuseas. Comencé a toser con fuerza, sintiendo que mi cuerpo reaccionaba a algo que no podía ver ni comprender. Utilicé mi inhalador para evitar una crisis, pero el susto seguía presente. Me aparté lo más que pude del pabellón y con cada paso que daba, sentía como el peso me oprimía y comenzaba a desaparecer. Comencé a rezar con toda mi devoción buscando calma y protección. Mientras lo hacía comprendí que algo con claridad no era bienvenida en ese lugar. Algo o alguien no quería que estuviera ahí, y aunque no entendía por qué, sabía que debía respetarlo. Tal vez la presencia que sentí ya estaba esperando a alguien más, y mi energía no era compatible con lo que sucedía en ese momento. Aquel día comprendí que hay espacios donde por razones inexplicables simplemente no somos bienvenidos. Relato de Mildred G. Sombras del pasado en casa. Hola Cris, quiero compartir un relato que marcó profundamente mi vida, algo que ocurrió en la casa de mis padres. Para dar contexto, la casa de mis papás compraron después de mucho esfuerzo, se encontraba casi en las orillas del pueblo, en un terreno que antes era monte. Siempre he tenido la sensación de que en ese lugar, mucho antes de que llegáramos, se llevaron a cabo cosas oscuras, pactos, rituales o quién sabe qué, quizá abriendo portales hacia planos desconocidos.
Mis padres compraron la casa junto con sus tíos y un primo de mi papá. Al principio todo parecía nuevo y lleno de felicidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que notara algo extraño. Una noche vi una sombra más oscura que la propia oscuridad. Era la figura de un viejito jorobado que parecía moverse entre la habitación de mis padres y el baño, o quizás hacia el pasillo que daba al patio. En principio pensé que era solo mi imaginación, pero esa presencia se repetiría de maneras cada vez más inquietantes. Cuando tenía 13 años y estaba en secundaria, ya había empezado a acostumbrarme a ciertos ruidos y sensaciones extrañas en la casa. Mi escuela estaba cerca, apenas a una cuadra y media, y esa noche me fui a acostar temprano, como de costumbre. Dormía en una habitación al fondo de la casa junto con mi hermana, ya que mis papás habían construido un cuarto adicional. No era tan grande cuando me despedí de ellos. Oré y me dispuse a dormir. Al principio, todo parecía normal. Como la casa compartía paredes con las casas vecinas, era común escuchar ruidos, por lo que no les presté demasiada atención. Pero mientras empezaba a quedarme dormida, escuché un toquido suave cerca de mi cama. Lo ignoré pensando que era parte de esos sonidos cotidianos, pero volvió a repetirse. La tercera vez el sonido fue acompañado de algo mucho más violento. Un fuerte golpe al buró junto a mi cama. De inmediato sentí como un frío helado invadía mi cuerpo, y antes de poder reaccionar, algo me jaló la cobija con una fuerza brutal. En cuestión de segundos, sentí un tirón en mi cabello, que me sacudió violentamente. Quise gritar, pero era como si mi voz se ahogara en mi garganta. Después de 3 estirones, esa fuerza invisible me lanzó contra la pared con tal fuerza que quedé aturdida. Cuando recobré un poco la conciencia, noté que la pared tenía tierra del acabado sin yeso, y yo tenía un chipote enorme en la frente. Aterrorizada salí corriendo de la habitación hacia donde estaban mis padres. Mi mamá al verme se alarmó de inmediato. Estaba tan pálida que incluso mis labios habían perdido el color. Entre sollozos les conté lo que había ocurrido. Mi papá, al escuchar mi relato, tomó una decisión inmediata. Se levantó, se dirigió a mi habitación y se encerró ahí por unos 15 minutos. Cuando salió nos dijo con tranquilidad, ya puedes dormir ahí. Aunque no nos dio detalles de qué fue lo que hizo, su semblante parecía sereno, como si hubiera enfrentado a lo que fuera que me había atacado. Con el tiempo el tema comenzó a discutirse más en la familia. Resultó que no era la única que había experimentado cosas extrañas en la casa. Sin embargo, parecía que estaba esta entidad, o lo que fuera, tenía algo personal conmigo. Me atacaba de manera más intensa y recurrente que a los demás, incluso personas ajenas a la familia, pero con sensibilidad a lo paranormal, han mencionado que sienten algo oscuro en ese lugar, como si esa presencia nunca se hubiera ido. Hasta hoy sigo sintiendo que esa entidad guarda un pleito casado conmigo. Mi experiencia no solo reafirma que hay cosas más allá de nuestra comprensión, sino que a veces esas fuerzas se manifiestan de manera tan tangible que es imposible ignorarlas. Gracias por leer mi vivencia y permitir que la comparta en vivo. Saludos, bendiciones y sonrisas a toda la comunidad y a los muchólogos que vayan llegando también. Relato de Luz. El juguete que nunca se cayó. Chris, quiero compartir contigo y con la comunidad un suceso que ocurrió hace ya muchos años. Una experiencia que todavía me pone los pelos de punta al recordarla. Para dar un poco de contexto, se acercaba una festividad, aunque no recuerdo con exactitud cuál era. En ese entonces teníamos solo 2 hijos, ambos varones. Mi esposo y yo decidimos hacer algo diferente, llevar a los niños a elegir sus propios regalos. Fuimos a una cadena comercial y cada uno cogió lo que más le gustaba. El mayor eligió un juego de ciencia, mientras el más pequeño se decidió por un dinosaurio que hacía sonidos y movía las patas. Todo parecía perfecto. Llegó el día de entregarles sus regalos y, como era de esperarse, jugaron con ellos durante toda la tarde. Esa noche, alrededor de las 10 u 11, les pedimos a los niños que guardaran sus juguetes antes de irse a la cama. Ellos, como siempre obedientes, hicieron caso.
Su cuarto estaba conectado al nuestro por una puerta interna, lo que hacía fácil supervisarlos. Todo parecía en calma hasta que de repente escuchamos el sonido del dinosaurio. Mi esposo, algo molesto, me pidió que fuera a revisar por qué los niños no habían guardado ese juguete como se les había indicado. Entré al cuarto y para mi sorpresa, los niños ya estaban en sus camas. Me señalaron la caja de juguetes asegurándome que el dinosaurio estaba ahí. Abrí la caja, lo saqué y comprobé que tenía las pilas puestas. Se las quité pensando que con eso se resolvería el problema y lo volví a guardar. Sin embargo, antes de que pudiera cruzar la puerta para regresar a mi cuarto, el dinosaurio volvió a sonar. Mis hijos, al igual que yo, comenzaron a asustarse. Saqué el juguete de nuevo, revisé su interruptor, que estaba apagado, y lo metí al fondo de la caja esperando que no volviera a activarse. Pero no fue así. Una vez más, el rugido del dinosaurio llenó el cuarto, y esta vez fue suficiente para llamar la atención de mi esposo. Él entró algo irritado y me preguntó qué estaba pasando. Le expliqué lo que ya había hecho. El juguete no tenía pilas, estaba apagado y aún así seguía sonando. Mi esposo lo sacó de la caja, lo revisó él mismo y confirmó que no había ninguna razón lógica para que ese dinosaurio continuara emitiendo sonidos y moviéndose. Fue entonces cuando decidió tomar medidas más drásticas. Se lo llevó al patio y lo destrozó con un martillo, y para asegurarse de que no volviera a sonar lo sumergió en un bote con agua. Aún hecho pedazos y bajo el agua, el juguete seguía emitiendo ese sonido escalofriante. Esa noche todos dormimos juntos en nuestro cuarto, rezando y tratando de encontrar un poco de paz. No sé a qué hora dejó de sonar porque el sueño terminó por vencernos. A la mañana siguiente mi esposo se llevó los restos del dinosaurio y los desechó lejos de la casa. Nunca supimos qué fue lo que ocurrió realmente con ese juguete. Lo que sí sabemos es que esa experiencia nos dejó marcados a todos. Espero que mi relato no haya sido demasiado largo, pero quise explicarlo lo mejor posible. Fue una vivencia que jamás olvidaremos. Gracias, Chris, por darme la oportunidad de compartirlo. Como siempre, aquí estaré fiel como Durden Lover. Relato de Connie Díaz. El hechizo de la vecina. Hola, Chris, y a toda la gran comunidad. Quiero compartirles una historia que mi mamá me contó, la cual a su vez le relató un empleado suyo. Cuando esta familia compró su vivienda en una unidad habitacional, empezaron a conocer a los vecinos, como suele suceder. Entre ellos estaba una vecina que vivía en el departamento de arriba. Era una mujer viuda, con 2 o 3 hijos, y desde el principio se mostró amable y cercana. Se llevaban bien, y la confianza creció tanto que incluso cuando los moradores del departamento de abajo no estaban en casa, ella pasaba sin problema alguno. En una ocasión, esta vecina subió con un postre en la mano y con una sonrisa se lo entregó a la dueña del departamento de abajo, enfatizando que era solo para ella. La mujer lo comió sin sospecha de nada extraño. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a sentirse mal. La enfermedad no tenía explicación aparente y desesperados por encontrar una solución, alguien les recomendó visitar a un curandero conocido por su habilidad para tratar estos casos. Decidieron seguir el consejo. La mujer, su esposo y su hija se dirigieron al domicilio indicado. Al llegar fueron recibidos por el curandero, quien salió de un cuarto donde atendía a otra persona. Sin necesidad de explicarle nada, el hombre se dirigió directamente a la mujer enferma y le dijo que debía beber 2 litros de agua. La hija salió rápidamente a comprar las botellas necesarias y se las entregó a su madre, quien comenzó a beberlas con dificultad. El esposo, hasta ese momento un hombre escéptico, había accedido a esta visita por no dejar, ya que la salud de su esposa iba de mal en peor. Observaba con incredulidad el proceso, sin saber qué esperar. Cuando la mujer terminó de beber el agua, el curandero regresó con un balde grande de peltre. Sin más explicación, le indicó que devolviera el agua que había bebido. Lo que ocurrió después dejó a todos perplejos. Al arrojar el agua al balde, emergió una especie de lagartija negra, algo que no parecía tener lógica alguna. El curandero, con voz firme, les aseguró que con eso la mujer se aliviaría,
y que la maldad que la había hecho se revertiría hacia quien la había provocado. Antes de despedirlos, les lanzó una advertencia contundente. La vecina de arriba quiere verte muerta. Impactados por lo que habían presenciado, la familia decidió cortar toda relación con la vecina. Dejaron de hablarle y comenzaron a deshacer cualquier cosa que ella les regalara, especialmente comida. Poco tiempo después las consecuencias comenzaron a manifestarse. La vecina que les había llevado el postre sufrió un accidente que la dejó en silla de ruedas. Uno de sus hijos fue encarcelado y finalmente se vieron obligados a abandonar la unidad habitacional. Este relato no solo impresionó a la familia involucrada, sino que dejó una advertencia para todos los que lo escucharon. Las apariencias engañan y las intenciones ocultas pueden tener consecuencias terribles. A veces el peligro no está en lugares lejanos, sino justo al otro lado de la pared. Relato de Luz Grande.